Ahora sí, ya. Como decía, publiqué un calendario personal en la página de la iglesia y como usted va a ver, este es mi calendario personal. No es lo que hago, obviamente hago más, pero solamente las cosas más importantes que suelo hacer, que suelo publicar, para que tengan una idea de cuántas publicaciones o cuántas cosas salen al compás de la semana. La idea es compartir con todos un poquito de necesidad de crecimiento que tenemos los cristianos. Alguien hace como 2 semanas estábamos hablando un poquito en cuanto al reino de Dios y al reino de los cielos y me dijo, pero Juan Carlos me dijo, yo no estoy seguro de esa realidad acerca del reino de Dios, porque habíamos dicho que el reino de Dios es invisible. Yo le digo, bueno, no se trata de que tú estés seguro, se trata de que yo esté seguro, la realidad es mía, no tuya, ¿no? Ahora, si tú vives esa realidad, que vives dentro del reino de Dios, entonces será algo maravilloso. De lo contrario, solamente te vas a llenar de una ansiedad que tú quieres de alguna manera reflejar, pero que no es real en tu vida. Estamos hablando acerca de los misterios del reino y estos misterios del reino son dados justamente en todo este proceso que tiene el Señor Jesús de enseñar, discipular, compartir con los que se están haciendo creyentes en Cristo en ese momento. Tengo que recordarles un poquito acerca de lo que pasó en Mateo capítulo 12, cuando Jesús, de una manera, él dio por sentado, dio por hecho de que ya la predicación del reino de los cielos como que se había, no digo que se había terminado, sino había quedado en stop, porque el pueblo de Israel, su pueblo, le rechazó. Y por eso es que él dijo, cuando alguien le preguntó, aquí están tus hermanos y tu madre están preguntando por ti, y él dijo, mis hermanos y mi madre están allí, señalando a los apóstoles, los discípulos, señalando a todos ellos que le seguían a él. Entonces, y hemos venido hablando acerca de esto. Todas las parábolas que estamos mencionando hasta el momento son 3. Están hablando acerca de este proceso que tenemos, ¿no? Para poder identificarnos con este reino, con este reino de Dios. Ahora, la parábola de la semilla del grano de mostaza es una parábola bastante, pero bastante importante. Es una parábola que tiene 2 versículos, ¿no? Es bastante pequeña, bastante chiquita, pero dice, donde hay semilla, hay crecimiento, ¿verdad? Entonces, y pues esta parábola se menciona más o menos 3 veces en la Biblia, se menciona 3 veces en los evangelios, pero por otra parte también no, son parte de la historia budista y son parte de la cultura india también. No sé si usted sabía esto, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué? Hay un tipo de mostaza negra, que es la mostaza brassica nigra, se llama, ¿no? Que no es técnicamente un árbol, es un arbusto, crece lo suficiente más o menos para parecerse un árbol, y algunas personas dicen que este es el tipo de árbol que estaba en este momento que había crecido tanto, ¿verdad? Ahora, las semillitas le agradan a los pájaros, pero no hacen nidos en este tipo de mostaza. Ahora, la semilla de mostaza, hay una manito ahí, la semilla de mostaza tiene 1 milímetro de diámetro aproximadamente, 1 milímetro de diámetro. Esa pequeña semillita, ¿no? Puede generar un árbol de aproximadamente 3 metros, un árbol de aproximadamente 3 metros de altura. Oh, gracias, José. Y José, quiero felicitarte otra vez porque estás haciendo muy buen trabajo, de verdad, ¿no? Y me gustaría tanto que Rubí como Joana te sigan, porque ellas son muy especiales también, son tremendas chicas que pueden hacer también varias cosas, ¿no? Y este árbol crece 3 metros de altura, ¿ok? Pero de alguna manera esto es algo que nosotros tenemos que ver y interpretar de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida así empieza, la vida tan grande, tan especial, empieza con pequeños comienzos, ¿no? Como lo que fue la parábola de las mostazas. Quiero que pases un slide más, porque vamos a encontrar, si mal no me equivoco, aquí están
los tres versículos que en la Biblia describen la parábola de las mostazas, de la mostaza. Quiero llamarles la atención, los he puesto a propósito aquí, porque quiero que ustedes entiendan alguna cosa muy importante. Marcos capítulo 4, versículo 30 dice así. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Está hablando Jesús, ¿no? 4:31 dice, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Ahora, recuerden lo que dice Jesús, ¿no? ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Ahora, ¿entiende usted? ¿Entiende usted que Él está metido muy fuerte en su predicación acerca del reino de Dios? ¿Ok? El reino de Dios, habíamos dicho que no es físico, el reino de Dios es invisible, ¿no? Y Él era el rey del reino de Dios. Él era el rey del reino de los cielos, que es físico, pero había sido rechazado por Israel, ¿me entiende usted? ¿No? Y es el reino de los cielos, es el que va a venir cuando Jesucristo venga en su segunda venida y se instale y empiece el tiempo del milenio. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, nosotros estamos esperando parte de su segunda venida, decimos la parusia, estamos esperando que el arrebatamiento de la iglesia, solamente para darles una idea de lo que pensamos que va a pasar. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19 dice, decía pues Jesús, ¿a quién es semejante el reino de Dios? Otra vez se refiere al reino de Dios. ¿A qué lo compararé? Lucas 13, 19. Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín y creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hasta aquí, aparentemente y bien, ¿no? Ahora, recuerden una cosa, Marcos está escrito a un mundo conocido como el mundo griego, el mundo romano, o Lucas es para el mundo griego, pero Mateo, que es nuestro punto, nuestro texto básico aquí, dice, otra parábola refirió diciendo, Mateo 13, 31, 32, dice, el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué no dice el reino de Dios? Ahora, ¿qué? ¿Mateo se equivocó? ¿Qué está queriendo hacer Mateo? Ahora, recuerden ustedes que la Biblia es inspirada por Dios, no se equivocaron. Ahora, otra vez, sigo pensando, mucha gente me dice, pastor, no entiendo. Hay cosas que no entiendo en la Biblia. Hay cosas que me gustaría entender y yo leo y no entiendo. ¿Y qué entiendes? Bueno, entiendo esto, entiendo. Ok, quédate con las que entiendes y las que no entiendes, pregúntame para ayudarte, porque esa es la labor. ¿Entiende usted? Si no, ¿para qué estamos? ¿No? Ahora, tú recibes ayuda del Espíritu Santo y recibes ayuda de nosotros que hemos estudiado para poder enseñarte y ayudarte. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, dice, otra palabra refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Casi todo igual, solamente la diferencia es que uno habla del reino de Dios, otro habla del reino de los cielos. Ahora, ¿qué cosa pasa con Jesús? Jesús, en Mateo, Jesús está hablando con los judíos y los judíos no entienden acerca del reino de Dios. Los judíos entienden acerca del reino de los cielos. Jesús está hablándoles a los judíos en su propio lenguaje, vamos a decir así, ¿ok? Y por eso que Mateo toma el tema y es posible que Jesús haya dicho, no, les refirió esta palabra acerca del reino de los cielos, como dice Lucas, como dice Marcos. Pero Mateo quiso poner el reino de los cielos en lugar del reino de Dios porque era una manera más entendible para los judíos, ¿me entiende usted? Ahora, no hubo equivocación, no se contradice, como algunos dicen, pero no estamos hablando de lo mismo. Porque el reino de Dios es ¿qué? El reino de Dios es invisible. El reino de los cielos es físico. ¿Me comprende usted? Ahora, solamente para hacer esa aclaración. Ahora, acá entonces había una controversia, ¿no? Porque por un lado, acabamos de decir que esta parábola puede contener el crecimiento, ¿no? Desproporcionado de un tipo de árbol que tiene una mostaza negra, y aunque realmente no es un árbol, así que es algo sobre especial lo que pasó, ¿verdad? Pero sin embargo, los pájaros sí se posan en esa planta para comer, pero no hacen nidos. Así que posiblemente no era la mostaza negra, posiblemente era, dale un clic, hijo, posiblemente era el otro tipo de mostaza, ¿ok? Ahora, la mostaza en sí, ¿cuánto a ustedes les gusta la mostaza? La mostaza es una planta picante en sí, ¿ok?
La mostaza, acá hay campos de mostaza, ¿no? Acá hay campos de mostaza, sí. No, interesante, ¿no? Cómo está ahí la mostacita, ¿cierto? ¿No? Y la mostaza realmente es una planta picante que tiene usos en la cocina, usos medicinales, ¿verdad? No, por ejemplo, en la medicina tradicional dice que uno se puede aplicar una cataplasma de mostaza externamente para las enfermedades como la artritis. Si usted tiene dolor de huesos, aplíquese mostaza, ¿no es cierto? Muela la semilla, estoy dando mi receta ya, ¿no es cierto? No, y la hermana medicina sabe más de eso que yo. El aceite de mostaza, no, es de alta calidad, no, y útil para las medicinas porque el otro tipo de medicinas se rancean, en cambio la mostaza no se rancea. Los médicos cirujanos, ¿no? Usan harina de semilla de mostaza como antiséptico para sus manos. Es interesante, ¿verdad? ¿No? Entonces, la mostaza sí es muy importante. Ahora, esta parábola presenta dos aspectos. Como dije, es tan chiquita, pero a la vez es tan profunda, presenta dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son? La primera es la interpretación de la parábola. Y la segunda es el contenido de la parábola. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. La primera es la interpretación de la parábola, porque creo que tengo ahí las diapositivas. ¿Okay? Y la segunda es la interpretación de la parábola. Okay. Vamos a ver primero en cuanto a la interpretación de la parábola. Primero que nada, la interpretación de la parábola. Como dije, se está hablando de un texto que está presentado en los 3 libros, y habíamos dicho también que la literatura budaica y la literatura de la India también hablan en cuanto a esto. Ahora, sin embargo, Jesús es el más sabio que Salomón, y Jesús usa la palabra de Dios, y él entiende el tiempo y el público que lo escuchaba. ¿Me comprende usted? Entonces, y él expresa esta parábola con la intención de dar cumplimiento al reino de Dios, que es lo invisible, ¿ok? Que es lo no físico. Ahora, yo quiero que entienda, si usted va a fijarse, el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, lo que Jesús está utilizando acá es un símil. Ahora, entiendo que muchos de ustedes no van a saber qué es un símil. Ok, un símil es una figura literaria. ¿Por qué? Porque acá, si usted mira, dice así: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro. Ojo, no dice mostaza, ¿ok? ¿O no? Dice cedro, ¿verdad? Y habitarán debajo de él todas las ¿qué? Ok, y recuerda que nuestra parábola dice que las aves van a anidar ahí, ¿o no? Sí, nuestra parábola dice eso. La parábola que acabamos de leer del grano de mostaza dice que será tan grande el árbol que anidarán las aves, ¿o no? Eso es lo que dice. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué dice cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán? Ok, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está usando una figura literaria. La figura literaria se llama símil, ¿no? La figura literaria símil se traduce como es como. Es como. Entonces, cuando el Señor Jesús está enseñando, habla acerca de esta semilla que ha crecido tan pequeñita, que ha dado un árbol sobrenaturalmente tan grande de 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? O más, ¿no? No, dice, es como el cedro, pero no es la mostaza. Pero esta referencia de Ezequiel capítulo 17, versículo 23 es exacta, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, digo, es exacta. Oh, claro, usted dice, no, porque ahí dice cedro. Sí, pero yo le digo, pero es un símil. ¿Qué cosa es? Es una figura literaria. ¿Qué cosa quiere decir? Jesús dice, es como. Ahora, por supuesto que posiblemente usted dice, pero pastor, ¿en dónde dice que es como? Bueno, usted tiene que fijarse en el modo de la enseñanza de Jesús. Jesús está usando un punto del Antiguo Testamento para evidenciar, ¿no?, el reino de Dios, porque Jesús lo que está enseñando es acerca del reino de Dios. Y esta referencia hace referencia
acerca del reino de Dios, ¿ok? Por eso aquí dice, un hombre siembra en su campo una pequeña semilla que con el pasar del tiempo se convierte en un árbol frondoso y muy grande, donde vienen las aves y hacen sus nidos convirtiéndolo en su hogar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alusión que hace? A Ezequiel capítulo 17, versículo 23, ¿ok? Ahora, pero Israel, lo que tenemos acá, Israel no entiende al Mesías. El Mesías debería de posponer el reino de los cielos hasta su segunda venida. Desde ese momento se empieza la predicación para que toda la humanidad no pudiera entender el reino de Dios por medio de la fe. ¿Comprende usted? Por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero simultáneamente el reino de los cielos continuaba y estaba siendo preparado. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el hecho de que el Señor Jesucristo haya sido rechazado por los judíos y Él haya puesto en stop, ¿no?, su entronización. ¿Entiende lo que quiero decir, su entronización? Es decir, que Él se haya sentado, ¿no?, en el trono y diga yo soy el rey, no quiere decir que el reino de los cielos no haya seguido funcionando. Y es por eso que en muchos de los pasajes de estas parábolas se usan los dos términos, reino de Dios y reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, tanto la parábola del trigo y la cizaña, como la que predicamos la semana pasada, como esta parábola son parábolas proféticas. ¿Ok? ¿No? Siempre nos hablan del comienzo de la predicación del cristianismo. Este es el comienzo de la predicación del cristianismo, ¿ok? Y cómo el cristianismo iba a impregnar el mundo, ¿ok? Con la justicia y con la santidad de la verdad. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿cómo fue el comienzo? Como dije hace un momento, el comienzo fue pequeño. Ahora, y digo fue pequeño porque, y otra vez vuelvo a decir, en el tiempo de Jesucristo habían varias personas que se hacían pasar por Jesús, ¿no? Estaba Bar Cristo, estaban otros hombres que hacían algunas señales y milagros como Jesús. Dice, ¿qué pastor? ¿Habían estas personas? Claro que sí, habían estas personas, pero solamente uno tenía el poder para resucitar a los muertos, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿me entiende usted? Entonces, ¿qué está pasando aquí? El comienzo de Jesús fue un comienzo pequeño. Jesús no vino y fue una persona grande de pronto y ya, no. Su comienzo fue de menos a más, pequeño a pequeño, 12, 70, 120, 3000, en fin, ¿no? En fin, muchísimos. ¿Ok? Ahora, si usted quiere mirar Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, escúcheme bien, porque este es el final. Dice, después de esto miré, y aquí una ¿qué? Gran multitud. No eran 70, no eran 120, no eran 3000. Una gran multitud, la cual, ¿qué cosa dice? Nadie puede contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos? Pues nosotros. ¿Y cuándo? Los miles y cientos y millones de hermanos que han sido rescatados por Jesús. ¿Ok? Pastor, ¿no fueron 12? ¿No fueron 70? ¿No fueron 120? ¿No fueron 3000? No, dice, nadie podía contar. Este es el futuro. Ahora, otra vez, ¿qué cosa quiere decir y a dónde vamos? Ahora, vamos al punto número 2, que es el contenido de la parábola. Acá hay un poquito más de emoción. Primero que nada, el Señor Jesús nos hace una advertencia en cuanto a las aves del árbol. ¿Ok? ¿Qué sucedía? Básicamente, si usted va a ver, cuando la Biblia habla de aves, nunca está hablando, ¿no?, de aves buenas. Inclusive cuando nosotros vamos a ver a Elías, que le traían pan en carne, ¿quiénes le traían pan en carne? Las aves, ¿verdad? ¿Y quiénes eran? Los cuervos. Y los cuervos son conocidos como pájaros de mal agüero, pájaros de mala suerte, ¿no? Cochinos, comen gusanos, lombrices o algo por el estilo.
Y Mateo capítulo 13, versículos 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. O sea, las aves siempre eran perjudiciales. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que Satanás siempre está listo para arrebatar y para arrancar, para maltratar y para destruir. ¿Ok? Siempre en el Antiguo Testamento, cuando nos encontramos hablando de pájaros, en el Antiguo Testamento y en la literatura del judaísmo, del judaísmo, siempre simbolizan maldad y siempre simbolizan a Satanás y siempre simbolizan demonios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice así, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿no? Y albergue de toda, ¿qué dice? Ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos una presentación de lo que viene a ser la iglesia. De lo que viene a ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia, pastor? Bueno, la iglesia es ese milagro pequeñito que empezó como la semilla de mostaza y creció y creció y creció y creció y creció y creció y creció. Pero luego tenía tantas semillitas tan especiales que comenzaron a venir las aves a comerse las semillas. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, eso es lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de la iglesia que aparece en la Biblia, no estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de la iglesia que aparece en la Biblia. En la iglesia que aparece en la Biblia encontramos que los creyentes son salvados por fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me comprende usted? ¿Sí? ¿Ya? Encontramos esa iglesia. Y cuando muchas personas me hacen las preguntas y me dicen, pero pastor, Marcos capítulo 15, versículos 16, dice que en su nombre echaremos fuera demonios y en su nombre, sí, Señor, en su nombre se han hecho estas cosas. Y eran las credenciales para que en el comienzo las personas puedan entender que estos apóstoles, porque esa orden fue dada a los apóstoles, no fue dada para todos, ¿ok? Estos apóstoles, los que estaban con Jesús, no aquellos que dicen que son apóstoles, porque alguien les dijo, tú eres apóstol, por las denominaciones me refiero, ¿no? Entonces, estas personas tengan las cartas de acreditación. Es como lo que hemos hecho esta noche. Les dimos el certificado de acreditación que tanto los hermanos que salieron acá adelante son los diáconos de la iglesia Heritage Multicultural Baptist Church, ¿ok? No es solamente porque yo lo digo, es porque la iglesia lo reconoce, ¿me comprende usted? Entonces, los milagros y sanidades que habían en Marcos capítulo 15, versículo 16 o viceversa, no, eran justamente la acreditación que se necesitaba para que el mundo de aquel entonces empiece a reconocer el cristianismo. Ahora, recuerden que para muchos la iglesia empieza en el libro de Hechos capítulo 2 y para otros la iglesia empieza ya en este momento. Para mí, personalmente, la iglesia comenzó en ese momento. ¿Me entiende usted? Y la iglesia comenzó en ese momento. Por eso es cuando alguien me dice, ¿quién fundó la iglesia? Yo digo, Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. ¿Y cuándo la fundó? Después de Mateo capítulo 13. ¿Entiende dónde vamos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas personas están creyendo en Jesús por la fe. No están creyendo por obra. ¿Me entiende usted? Ok, ¿ahora qué tenemos? Ahora, en el proceso, la iglesia sufre serios acontecimientos. Uno de estos serios acontecimientos es que la iglesia se mantiene firme, pero empiezan a entrar las aves. Empiezan a entrar aquellos que empiezan a querer comer del árbol frondoso, ¿no? Y empiezan a sucederse aquellos llamados oportunistas. Entonces la iglesia se empieza
se empieza a repeler, se empieza a retraer. Aquellos que son verdaderos se empiezan a retraer, porque se da cuenta que hay un grupo que ha sido engatusados. Año 325, Congreso de Nicea, ¿no? Grupos de creyentes que se denominaban la iglesia, empiezan a determinar qué es lo que según ellos como iglesia es sagrado y lo que no es sagrado. Y determinan, y después ya con Constantino, que crea el cristianismo universal llamado catolicismo, ¿no? Entonces se empieza a entender que estos son creyentes. Todos los que no se juntaban y se unían a este credo nuevo de Constantino no eran creyentes, aunque los creyentes eran los que no querían y estos eran oportunistas. Porque Constantino crea el catolicismo, lo crea con la intención de subordinar a los pueblos, porque él estaba, ¿qué cosa? Él estaba conquistando, él no quería matar a la gente. La gente no le servía muerta, la gente le servía viva. Y por eso niños, hombres y mujeres y pueblos enteros, cuando Constantino empieza a conquistar pueblos, él hace esto. Constantino nunca fue creyente, salvo hasta el día de la muerte, que lo hicieron creyente porque lo bautizaron por un bautismo clínico que se llama bautismo de enfermos. ¿Okay? Y aquí comienza la gran historia del catolicismo. Solamente que la mayor parte de gente católica no lo entiende, no lo cree, no lo acepta, porque no conocen acerca de la historia universal, ¿no? Y algunas personas llaman a otros que no son católicos los hermanos separados, ¿ok? Yo nunca me separé del catolicismo, nunca me separé del catolicismo. ¿Pero tú fuiste católico? Sí, pues fui porque mis padres me pusieron ahí y yo como ustedes y muchas otras personas ha querido seguir esto. Pero cuando descubrí la palabra de Dios, la cosa fue completamente distinta. Ahora, pero no tenemos que hablar del catolicismo en sí. ¿Okay? Tenemos que hablar de los cientos de miles de creyentes que dicen que son, pero que están con una ruta completamente equivocada. Ahora, ¿y por qué? Porque desafortunadamente, escúcheme bien, esto que voy a decir le va a doler mucho, porque desafortunadamente, la iglesia del Señor Jesús, ¿ok? Lo bueno de esto es que dice que el infierno no prevalecerá contra ella. O sea, Satanás no podrá contra la iglesia. Pero no dice que la iglesia podrá vencer al pecado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? En ninguna parte de la Escritura nosotros tenemos una iglesia radiante, victoriosa y llena de entusiasmo y llena de gozo como algunas personas nos quieren hacer pensar. ¿Entiende usted? La iglesia... Realmente la iglesia del Señor Jesucristo es un pueblo pequeño. Es un pueblo grande. Aquí dice que va a ser un pueblo inmenso, porque está hablando de una manera general. Pero realmente las personas reconciliadas con Dios, es un pueblo pequeño, es un pueblo que nada contra la corriente. Ok, entonces algunos se mantienen separados en cuanto a esto. Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 17 dice... Algunos a la verdad, y aquí es donde entra el gran problema, año 96 después de Cristo, okay, más o menos. Filipenses, la carta del gozo, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí están los pájaros, aquí están los pájaros. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Los unos decían, este Pablo no es apóstol. Porque uno de los requisitos y la marca de un apóstol era vivir con Jesús. Por lo menos los 3 años que habían estado los apóstoles con Jesús. Y Pablo no pasó 3 años con Jesús en su ministerio terrenal. Pablo pasó 3 años con Jesús ¿en dónde? En Damasco, pues, en el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando cayó y todo lo demás? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue Pablo? Pablo se fue a un training, a un tipo de entrenamiento exclusivo y especial donde Jesucristo mismo le dio toda la instrucción que tenía que recibir. Y esto me hace pensar en algo que dijo Cristian hace poco. Dijo, yo creo que, dijo, y lo dijo, lo cito literalmente, dice mi hijo Cristian, dice, yo creo que nosotros estamos en un proceso de entrenamiento.
Y cuando llegue el momento, nosotros vamos a desarrollar todas aquellas cosas que hemos aprendido mientras estábamos en este momento. Claro que sí. Dice Efesios o Filipenses, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Sí, y eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. Y se los he dicho, esta es la sexta vez que se los digo, que las parábolas de Mateo 13 son el training. Son lo que la gente en ese momento necesitaba para saber que el reino de Jesús, el reino literal, físico, el reino de los cielos se iba a instalar en el momento que el Señor Jesucristo viniera. ¿Entiendes tú? Ahora, la cosa es que no dijo cuándo. La cosa es que no dijo cuándo. Entonces, en la actualidad vemos aves malvadas, predicadores que se aprovechan, ¿ok?, de los principios del Evangelio. Porque los principios del Evangelio es alcanzar personas para Cristo. Alcanzar personas para Cristo. Pero hay personas que se enriquecen a la sombra de la predicación del Evangelio. ¿Entienden lo que quiero decir? Personas que se enriquecen a la sombra de la predicación del Evangelio. Ahora, sí, pero pastor, a veces no todos entienden esto. Sí, que los pastores debemos de vivir y sí, está bien, nada hay contradictorio. La Biblia dice que el pastor debe ser digno de su sueldo, de su trabajo, etcétera, etcétera. Pero no dice, aprovéchate de eso. No dice, aprovéchate de eso. Ahora, se lo voy a explicar más un ratito. Dice, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 10. Está hablando de predicadores. Está hablando de las aves que están en este árbol frondoso, que en este caso se llama iglesia. Y estas aves que vienen a anidar, no vienen a comer, vienen a servirse de la iglesia. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando una persona está fuera de la cobertura de Dios, entonces esta persona siempre va a ser una persona que no está contento con lo que tiene. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, escuche bien, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice la Biblia. Apártate de los tales. Cash Luna. Ahí yo tengo amigos y personas que son fanáticos de este pastor y predicador. Ahora, a mí no me consta, pero a mí no me consta que él sea millonario. No sé si es millonario, dicen las malas lenguas que es, pero sí me consta escuchar en sus mensajes las barrabasadas que dice cuando habla de dinero. Y que él no necesita dinero. Pero si usted tiene a bien invertir, y está bien, y es un hombre de alguna manera, no digo juzgado, pero está mirado por los estamentos que vigilan los impuestos, porque parece que hay algo. Y pues no tengo que enseñarles el número de nombres que existen de pastores que hacen esto, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, versículo 6 de 1 Timoteo 6. Dice, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podemos sacar. Escuche bien, eso dice Pablo. Pablo dice, Pablo habla en nombre de los pastores, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, esta es la enseñanza del Señor Jesús. Y yo agradezco a mi esposa por acompañarme tantos años en este trabajo. Y yo quiero hacer evidente algo, ¿no? Nosotros no somos personas que hemos tenido todo, pero Dios nos ha dado lo necesario. Tal vez no nos ha dado como mi humanidad hubiese querido, ¿no? ¿Entiende usted? ¿No? Pero hubo un tiempo en que tuve un carro nuevo, me lo dieron 0 kilómetros. ¡Ah, qué bendición! Ya mi carro ya tiene como 300 kilómetros. Pero ¿qué importa pues? Sí, lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo repito, así que tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Ay, pero yo no quiero sustento y abrigo, yo quiero más! Tu pleito no es conmigo. Tu pleito es con Dios. Porque si Dios quiere darte más, te va a dar más. Oye, pero no seas conformista. Oye, pero tú tienes que tener más. Sí, pues si quieres, Dios te va a dar más. Pero según este pasaje,
A los que somos llamados se nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Ahora, si Dios quiere darnos más, qué bendición, ¿verdad? Qué bueno es cuando una iglesia reconoce a su pastor y hace lo posible por hacer esto. Qué maravilloso, ¿verdad? Y si no es así, pues qué maravilloso también. Porque quien nos sostiene, ¿quién es? Tu mano que se mete al bolsillo y dice, voy a dar esto para que el pastor tenga más. Si esa es tu actitud, te aseguro que tú vas a ser el primer equivocado en dar. ¿Me entiendes tú? Porque eso no te va a valer nada delante de Dios. Aquel que crea que da y que después cree que por lo que dio tiene autoridad para decidir sobre esto, está completamente equivocado, está perdido en las cosas de Dios. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y daños. Está hablando de los predicadores, de los siervos, de los pastores, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿se puede predicar el mensaje de Dios? ¿Se puede predicar el mensaje de Dios? ¿Sí? Ahora, ¿se puede predicar el mensaje de Dios con mala intención? Sí. Eso es lo que dice. Esta tira sinvergüenzas aquí que Pablo denunciaba, predicaba el mensaje con mala intención. Usaba el mensaje de la palabra de Dios, ¿para qué? Para ganar deshonestamente. Esas son las aves que vienen. ¿Entiende la parábola, no? Porque estamos en la parábola, ¿me entiende usted? ¿No? Esas son las aves que vienen a anidar en lo frondoso del árbol sobrenatural que es iglesia. Se puede predicar el mensaje por ambición personal o por motivos no puros. Se puede. Porque según la Escritura, eso es lo que hay. ¿Me entiende usted? Entonces, y por eso, en el tiempo de Jesús, en Mateo capítulo 12, siempre se hablaba, algunos decían, si el árbol es bueno, va a ser un fruto bueno. Si el árbol es malo, su fruto va a ser malo. El árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. Pero ahora, regresando un poquito al punto de, oye, cuán victoriosa es la iglesia, cuán gloriosa es la iglesia porque tenemos 75,000. Escuchaba un pastor, una mujer que hablaba en la mañana, tenemos 75,000, tenemos 80,000. ¡Oh, qué maravilloso! Tenemos 4 gatos. ¿No? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si somos en Cristo vamos a estar en el cielo todos. Pero les aseguro que algunos de los gatos que están acá, o algunos de los 75,000, no van a estar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un negocio. El predicador que nunca está contento, no, lamentablemente siempre va a tratar de que su iglesia o que el grupo sea un negocio. Y la iglesia no es un negocio. ¿Y qué es la iglesia para aquellos que son llamados? Y me atrevo a pensar en aquellas personas que posiblemente no sea un ministro como yo, y eso no quiere decir que yo sea mejor que usted o más que usted. La Biblia no, cuando la Biblia habla de dones, habla de talento, habla de dones, específicamente dice que todos son llamados. ¿Entiende usted? Y cada uno de ustedes, nosotros somos llamados de diferente manera. Algunos somos boca, otros son pies, otros son manos, otros son oídos. ¿Entiende usted? ¿No? Y dentro de la familia de Dios nos llama a todos por igual. ¿Me entiende usted? Entonces, Mateo 19, 29 dice, sí, y cualquiera que haya dejado casas, escúcheme bien, o hermanos, escúcheme bien, pero abra sus oídotes y escuche. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por quién? Por mi nombre. ¿Qué dice aquí? Esta es la parte que me encanta. Dice, recibirá 100 veces más y después se heredará la vida eterna. Pero dice, recibirá 100 veces más. ¿No le anima esta palabra? A mí me anima. A mí me anima. Muchos van a ser estafados en esta parte del reino porque habrán estafadores que prediquen la palabra con gran convencimiento, con gran poder emocional, por engaños, ¿verdad? Pero en la iglesia de Dios está prohibido pedir prestado. Está prohibido prestar.
Y está prohibido usar su posición de autoridad para enriquecerse. ¿Me entiende usted? Esa es la filosofía del reino. Oiga, pastor, ¿y qué? ¿Esto ha sido cuándo? Mire lo que dice Miqueas 3:11. Eso no es un asunto de ahora. Miqueas 3:11 dice, sus jefes dictan sentencia a cambio del soborno. Este asunto en la vida religiosa siempre ha estado presente desde antes. Sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas. Oye, mire, ¿sabe qué? Si la misa de cuerpo presente le cuesta $300 si el muerto se acaba de morir. Si ya tiene varios años, y tiene varios tiempo, va a ser un poquito más. ¿Ok? ¿No? Y si solamente es para enviar su alma al purgatorio, bueno, le va a costar un poco más, porque si lo tenemos que sacar de ahí, va a costar duro, ¿ah? ¿No? Por lo menos unas 6 misas cada mes. Y dice, sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas, y sus profetas adivinan a cambio de ¿qué? De dinero. Oye, hermano, de verdad siento que en el Señor está tocando mi vida y me dice que tú vas a trabajar mañana. ¿Qué he dicho? ¿Ha hecho algo nuevo? No, pues la persona no trabaja, tiene que trabajar. No trabajará mañana, pero pasó mañana sí, si no se muere de hambre, ¿no es cierto? ¿No? Pero cuesta. En Brasil, conocida por las iglesias del milagro, ¿no? Las iglesias que venden la astillita de Cristo, el agüita del no sé qué. Ay, acá nomás en California, ¿no es cierto? ¿No? Hay una iglesia muy grande, llenan estadios, llenan estadios, donde la gente se pasa andando, ¿no? Allí llevando, dice que el arca del pacto. No la tiene Israel, pero la tiene un grupo acá en California, ¿no? Llevan el arca del pacto, porque cuando la ponen ahí y ellos entran con toda la parafernalia ahí de bocinas y todo lo demás y todo, millones de dólares. Y toda esa gente, ¿dónde usted cree que se va? Y hay gente bien intencionada, gente que se arrodilla y clama, gloria a Dios, amén, y llora. ¿Dónde cree que se va? ¿Dónde se va con ese llanto? Al infierno. Por eso el infierno está lleno de personas de buenas intenciones. ¿Ok? Y termino, dice, y sus profetas adivinan a cambio de dinero y se apoyan en el Señor cuando dicen, ¿no es verdad que el Señor está entre nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Hechos capítulo 8, versículos 18 y 20. Una persona dice, al ver Simón que el Espíritu Santo que se recibía por la imposición de las manos de los apóstoles. Oye, ya ve, pastor, porque alguien una vez me dijo eso, ya ve, pastor, que usted tiene que ir y imponer las manos para que venga el Espíritu Santo de los apóstoles. Señores, estos se llaman credenciales. Cuando usted sale fuera de los Estados Unidos, así usted enseñe su tarjeta de driver license, de licencia de conducir, que es una credencial acá, a usted no lo dejan salir, ni siquiera entrar a otro país. ¿Por qué? La credencial universal internacional que se necesita es el pasaporte. ¿Entiende usted? Entonces, estas personas usaban, este es el comienzo de la iglesia, usaban sus credenciales y la única credencial que tenían era el comienzo de hacer milagros. Por eso, Pablo levantó a Tíquico, si más no me equivoco, no, se había caído ahí, el pobre se quedó dormido después de que Pablo estaba predicando. ¿Cuánto estaba predicando? Yo estoy predicando 45 minutos. Pablo estaba predicando ya como 2 horas, 3 horas, pero pues, pobrecito, no había dormido, se cayó, se murió. Pablo fue corriendo, ¿no es cierto? Y pues puso ahí su pechito y lo levantó. Pero después a Timoteo le dice, oye, Timoteo, ¿estás mal del estómago? Sí, toma vino. No le dice que tome vino para emborracharse, se llama elixir palebórico. O sea, toma este elixir que te va a hacer bueno para poder calentar tus tripas y de alguna manera que tú te sanes. ¿Ok? Pero no lo sanó. O sea, Pablo no le puso la mano en el estomaguito y dijo, Timoteito, no. ¿Por qué? Porque había pasado el tiempo de la credencial. Ya todos sabían que Pablo era apóstol, no necesitaba hacer esto. Dice, y Simón, y al ver Simón, no es Pedro por si acaso, es otro Simón, que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Ese Simoncito quería el poder de los apóstoles. Al oír esto, Pedro, me imagino que Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Pedro se encoleriza, no aguanta pulgas, se pelea con Pablo ahí, que se quieren agarrar. Dice,
que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. ¿Cuál es tu semilla de mostaza? ¿De dónde te ha llamado Dios? Todo tiene un comienzo, ¿recuerda? Es importantísimo que tu testimonio lleve a ser grande. Muchas canciones se han compuesto a raíz de esta parábola. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice. Muchas canciones. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En qué área de la iglesia estás involucrado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Te ha llamado Dios a qué? Y si te ha llamado, asegúrate que a la hora de responder a tu llamado, no le estás diciendo, Señor, voy contigo si me das esto, porque de lo contrario, estás recontra engañado, vives en el infierno. Por eso es que no puedes reconocer a Dios en tu vida. ¿Crees que Dios quiere algo de ti? ¿Qué ha puesto Dios en ti esta tarde? Te voy a decir una cosa. Deja todo. Borra todo. Bórrate el cassette de tu cabezota y empieza de nuevo hoy. Como pastor, con un grano de mostaza. Si todos sembramos este grano de mostaza en nuestro corazón, vamos a mirar la vida, las personas y las circunstancias de otra manera. Vas a dejar de quejarte y ser quejoso. Vas a dejar de compararte y comparar. Vas a amar lo que tienes, así sea poco, para que cuando sea más, estés contento por lo que Dios ha hecho a través tuyo en la vida de los demás. De lo contrario, seguirás siendo como una de estas aves, anidando, sin más oficio ni beneficio. ¿Qué dices tú? Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de servirte y gracias también, Padre, por la oportunidad de enseñar acerca de el grano de mostaza. Si bien es cierto, Señor, la iglesia, tu iglesia de la Biblia se ha mantenido fiel a tu palabra, también es cierto, Señor, que en gran parte, Señor, mucho de la iglesia se ha corrompido, mucho de la iglesia se ha transgiversado, mucha de tu palabra, Señor, se ha maltratado. Muchos de nosotros como pastores no hemos dado lo que deberíamos de dar a las personas, Padre, porque hemos mirado primero nuestra necesidad antes de tu gloria, Señor. Oramos que en esta noche tú estés con cada uno de nosotros. Y los que estamos acá y los que están en cualquier parte escuchando, puedan decidir, Señor, empezar con el grano de mostaza en un servicio sincero, en un servicio real hacia ti. Porque tu reino es un reino real en nuestras vidas. Oramos a ti en esta noche, Señor. Gracias por las ofrendas y por las cosas que vas a poner. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tener algo para compartir allá afuera. Y no se vaya. No somos muchos esta noche, así que vamos a comer más. Que Dios les bendiga.